Ahí está grabando. Ya, entonces, buenos días chicos, buenos días a todos. Entonces, como le contaba a Matías, hoy día vamos a hacer cosas varias como para ir cerrando el semestre. Y le decía también que es posible que quizás haga una clase más, pero que en el fondo, a esta altura ya del semestre, yo nunca los voy a obligar a asistir a esa clase, simplemente la voy a grabar. El que esté en el momento súper bueno, porque puede aprovechar de participar en la clase grabada, y después yo la subo a YouTube. Pero esa última clase sería para cubrir un tema que me gustaría en lo posible cubrirlo, que es Haskell con GPU. Oh, ¿Ok? bueno. Sí. Y se ve súper potente porque ocupa las abstracciones de Haskell. Entonces, yo he visto otros lenguajes porque como bien saben, GPU, computación, programación en GPU, usualmente está súper ligado al código CUDA o código shader, y cuando algunos lenguajes que no son C++ soportan programación en GPU, lo hacen de dos modos, que sería con una librería que ya viene en cierto contexto, por ejemplo, una librería de Deep Learning, una librería de procesamiento de imágenes, entonces tienen la API de funciones de ese contexto dado, o bien si son genéricas, a veces requieren de que ustedes le den el código en CUDA o en shader en un string, así, literalmente unas comillas y todo el código en un string. No sé si han visto esos approach de programación, cuando un lenguaje trata de soportar algo que viene de otro lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace Haskell es una cosa distinta a las dos, que es que sigue ocupando el map, ¿ok? Sigue ocupando toda la lógica de programación funcional, pero redirige estos cálculos a la GPU mediante unas capas de abstracciones que en parte me gustaría revisar si son costosas esas capas, si es que pagan el precio en rendimiento, no creo. Tengo la sensación de que no, así que está súper bien. Y lo que sí me tiene pegado, que no lo puedo mostrar hoy día, es que la instalación me ha costado un poco aquí en Arch Linux. Pero puede ser que sea por el problema de Arch Linux con Cabal. O sea, puede ser que quizás uno de ustedes de otra distribución lo pueda instalar con un simple Cabal install accelerate, que ahí les voy a contar, ¿ya? Y los que tienen Arc, si me pueden ayudar a investigar el problema o si me cuentan cómo les va, sería perfecto, porque el problema que estoy teniendo es que, bueno, un Cabal install accelerate es la librería de GPU, la abstracción para Haskell. Entonces ya, un simple Cabal install accelerate así nomás a seca, no, aquí no me va a funcionar. Me va a tirar hartos errores de Pero dependencia. no, no instala, ni siquiera instala nada. No, no. Ya. ¿Ya? Y ahí parece que mi Haskell está medio enredado, porque, claro, porque como que trata de buscar em, hatch tables, y yo no sé si es que me voy dependencia por dependencia así instalándola, no sé si va a funcionar. A ver. Bueno, ahí habría que ver, ya también falló. Y después hay otra cosa que se llama V1 install, ¿ya? Están viendo el escritorio, ¿cierto? No, no están viendo el escritorio. Ven, No. voy a compartir. Ya. Sí, entonces si tienen, si tienen Cabal, claro, un Cabal install accelerate, debiese instalar todo. A mí me arroja todo ese error, que lo estaba revisando, pero como que tengo varias ramificaciones, no sé por dónde irme todavía en el debugueo. Y lo otro es que a veces hay cosas que funcionan con un V1 install, que es como la versión antigua de Cabal. Porque a veces que Cabal al pasar a 3 como que cambió mucho. Entonces hay cosas que se rompieron de paquetes más antiguos. Y ahí, a veces, con el V1 install, hay veces hay paquetes que funcionan, pero este tampoco sigue funcionando. Y después está el comando largo, ese gigante que con los parámetros dados en vivo, ese.
que también lo pueden probar. No me acuerdo si lo probé, sí, también lo había probado, no me funcionaba. Y después estaría como la variante B1 de eso. Creo que yo tenía ese mismo error cuando intenté instalar Accelerate. Voy a buscar cómo lo había arreglado. Ya, pues chicos, vale. Ignacio, ¿cierto? Sí. Ya, pues mira, si alguno de ustedes puede lograr instalar Accelerate, y si es que está en Arch Linux, em, incluso en la distribución que esté, podrían postear su workflow de cómo lo instalaron, lo dejan en el canal. Y así nos vamos ayudando todos. Y si yo encuentro algo, se los voy a dar en cuanto encuentre igual. ¿Vale? Y se me instaló bien sin hacer nada. ¿En serio? Sí. ¿Con ese? Sí, Mira, qué curioso. Ya, eso es buena noticia por lo menos. Ya, yo quizás o sea, eso por lo menos me da las luces de que quizás si reseteo quizás si hago algo así como lo que sí, yo tengo una versión más antigua de Cabal. la más antigua. Ah, ya. Como la 2 punto algo, 1 punto algo. 2.4. 2.4. Ya. Mm. ¿Y el config lo tienes como cuando lo modificamos? Sí, ¿Y con esa versión de Cabal has tenido que ocupar el comando largo, Enzo? creo que no. ¿Crees que no? Ya. Es que creo que lo ocupé una vez, pero al final creo que no era necesario. Ya, entiendo. Sí, sí, parece que quizás Cabal 3 puede estar dando problemas extras. Ah, creo que leí una vez, buscando que en Cabal 3 hay como una opción "-lib" que no está bien documentada, no sé si tenga que ver. Ah, ya. Sí. Con doble guión. Creo que uno. Ya. Bueno, ahí tengo que fijarme. Voy a tratar de ver. Lo ideal sería tratar de poder lograr las cosas aún así teniendo al mismo tiempo las versiones nuevas de los paquetes. Pero voy a ver. Ahora, qué bueno que te funcionó. ¿Y esa versión de Cabal, Enzo, la instalaste a mano o la encontraste en el repo? Es que la instalé hace tiempo, Ah, ya. como cuando empezó todo el problema de la crisis social. Y esa era la versión actual en ese momento. Creo que sí. Ah, ya. Mm, ya. Ok. Ya, esa información fue súper útil, por lo menos, para debuguear. Ya, chicos, entonces, en el curso, entonces, la unidad 2 vimos como la mitad de la unidad, en unas par de semanas atrás. Vimos como por ahí. Lo que queda pendiente lo vamos a comentar. Entonces, el plan de hoy día es comentar esto que queda. Solamente lo vamos a comentar hoy día, entonces no vamos a gastar muchos minutos, pero es para que se hagan una idea y en caso de de que se llegaran a interesar o quisieran leer más, van a saber dónde buscar o me pueden preguntar a mí también pero fue importante que sepan lo que es, cosa de que a futuro si lo llegan a necesitar saben que lo pueden ir a buscar esa información. Y después de eso vamos a revisar un ejemplo con OpenMP, que OpenMP es bastante práctico y es una herramienta muy útil hoy en día, porque es fácil de aprender, muy rápido de aprender, un poco más difícil de dominar, pero por ser tan fácil de aprender, creo que no cuesta nada que todos lo sepan, independiente si lo van a ocupar más o menos. Y ahí de la mano vamos viendo estos últimos dos conceptos, speed up, eficiencia y escalabilidad de rendimiento, que de todas maneras, eso es materia vista en arquitectura de computadores, pero aquí le vamos a dar una revisita. Ya, entonces, chicos, el paralelismo de flujo de datos, ¿ok? Eso se puede ver es como un tipo de paralelismo donde efectivamente existe un flujo de datos secuencial, o sea, hay un flujo, un proceso que ocurre con fases, pero al mismo tiempo puede haber paralelismo. Entonces,
igual yo por lo menos lo he enseñado en cursos anteriores. Ese paralelismo tiene que ver mucho con los procesos que son de tipo pipeline. ¿Ok? ¿Les queda claro más o menos a dónde apunta esto? Entonces, si uno tiene, a ver, acá aquí como un mono. A ver. Entonces, si uno tiene un pipeline y, por ejemplo, de 4 fases, ahí, entonces esto ocurre de esa manera. Entonces, por ejemplo, esto puede ser, ya, claro, y acá puede que llegue un input, ya, un input de algún tipo, alguna cosa que llega acá. Entonces acá esto por supuesto que no nos interesa en este momento qué input es, pero es un input que se va a procesar en 4 fases totalmente separables, pero dependientes. ¿Ok? Distinto a otros tipos de problemas donde los cálculos son independientes, ¿ok? Donde el tiempo, la línea del tiempo va como hacia abajo a medida que todo ocurre. Aquí va hacia el lado porque hay dependencia. Entonces, el pipeline, a todo esto, llamémosle acá, pongamos un título. Entonces, pipeline. Ahí. Un pipeline, entonces, es paralelizable de igual forma. Entonces, quizás yo se los comenté en algún momento, pero ¿de qué manera ustedes pueden paralelizar un pipeline? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer como, aún, por supuesto, respetando las dependencias? Con recursos compartidos, no se me ocurre en realidad. Bueno, por supuesto, pueden haber recursos compartidos, pero no es el punto fuerte de lo que significaría aumentar el rendimiento de un pipeline. Entonces, un pipeline se refiere básicamente a que primero pensemos el caso secuencial, y yo creo que estoy seguro que se les va a ocurrir al tiro automáticamente de qué manera podría funcionar esto mejor. Chicos, ¿me avisan si de repente notan que hay alguien en la sala de espera? O que a veces uno pasa un buen rato. A ver, fijémonos, espera. Tengo la duda si es el mismo link todavía. ¿Eh? Si es el mismo, ¿Sí? Ya. creo. Bueno. Sí, ya. Avisen si quedan. Ya. Entonces, cuando esto es secuencial, ya tenemos ahí el output. Cuando es secuencial, lo que ocurre es que entra un input a procesar, se procesa en la fase 1 y después se pasa a procesar a la fase 2 y después a la 3 y después a la 4 y después sale. Pero fíjense que en cada instante de tiempo hay solo una fase está activa. O sea, cuando se empieza a procesar la 1, las otras dos están esperando. Cuando pasamos a la 2, la 3 y la 4 siguen esperando y la 1 está esperando. Entonces, en todo instante de tiempo hay una nomás que está activa. Entonces, paralizar el pipeline, en el fondo significa saturar todas las fases del pipeline en todo instante de tiempo. Y eso tiene que ver mucho con arquitectura de computadores también. ¿Se acuerdan con el ciclo de instrucción que tiene varias fases y tiene un pipeline? Entonces, hay un tipo de optimización en los computadores, que es automática, por supuesto, adentro en las instrucciones, donde está, ¿se acuerda? Digamos, el fetch, ¿se acuerdan? El decodificar, el procesar la instrucción, algún acceso a memoria y terminar la instrucción. ¿Ya? Eso mismo es análogo para procesos ya de programación a más alto nivel, problemas más grandes, pero es la misma idea.
Entonces, paralizar un pipeline se refiere simplemente a llenar estas fases, cosa de que cuando entra por ejemplo, entra un cálculo, entra un cálculo acá, ¿ok? Y cuando pasa la fase 2, va a estar ahí, y inmediatamente, entonces, por ejemplo, esto es un problema, a ver, vemos otro color, ahí. Esto es problema A, y esto es problema B. Profe, creo que pillé la solución que le había dicho. Ah, perfecto. ¿Te la puedes dejar en el Slack? ¿Ya? Ten la mano, porque de repente terminando aquí el tema de la unidad 2, vamos a llegar al Es tema de la que, Accelerate. que la puse ahí en el chat de Zoom, que es un argumento que hay que... Y probaste, Un argu- y A mí me instalaste. funciona. Ah, perfecto. Qué bueno. Ya, lo vamos a ver al tiro. Si vamos a llegar a esto en unos minutos. Profe, o sea, ahí se produce una especie de intermitencia en, en el trabajo, ¿no? ¿Acá? No, En- no. O sea, esto está pensando que hay varios núcleos, ¿ok? Entonces, de hecho, podríamos anotar aquí las CPU. Supongamos que las CPU son esto. Vamos a anotar como que tuviéramos un procesador justo de la misma cantidad de núcleos que hay de Core 1, ¿ok? 2, 3, 4. Entonces, y todo esto es la CPU, ¿ok? Este programa se me ve horrible ahora con el tema de la resolución, pero me sé de memoria dónde están las cuestiones, por eso, no es que las lea, Sí, se ve que es prototipado rápido ahí. sí. Y ya, pues entonces esto es la CPU, nuestra gran CPU, ahí. Entonces, cuando entra un trabajo, una A ahí, este se procesa y después pasa para allá, ¿ok? Y vamos a tener un C, ¿ya? Y vamos a tener un D, y vamos a tener un E también, para ver ahí qué pasa. Y después, en el siguiente instante, cuando este pasa al 2, bueno, yo creo que me siguen, el B, estos por supuesto están acá. Está como ahí, en verdad. Están esperando. Entonces, entra el B, y ahora hay el nivel de utilización del pipeline ahora es 50%. Está mejor, ya no es Claro. 25. Y ahora, cuando este pasa al 3, este puede pasar allá, y puede entrar C. Ahora es 75, está mucho mejor. Y por supuesto que hay una asociación aquí de... Hay una asociación, vamos a dejarlo ahí como... Ahí. Una asociación de los trabajos con algún núcleo, ¿ya? De los disponibles. Y tenemos hasta 4 núcleos para hacer. Pero de todas maneras, independiente de los núcleos que tengamos, recuerden que hay una virtualización de la cantidad de núcleos que es los threads. Entonces eso es súper bueno porque luego va a pasar este para acá, posiblemente quizás siga en el mismo núcleo, quizás no, ¿ok? Lo voy a poner acá en el otro simplemente para que no se crucen tanto las líneas. Y estos pasan para allá, ya ese pasa para allá, ahí. Y después les voy a hacer una consulta que igual es un buen ejercicio. Y acá entraría el D. Entonces ahí el pipeline está usado al 100%. Y desde ahí en adelante, a medida que vaya, si hay una cola esperando, siempre que hay una cola esperando de trabajo, este pipeline se va a llenar siempre. Y el único momento donde pasa como de 25 o de algún porcentaje menor a 100 es en el comienzo, cuando se empieza a llenar. Y después siempre va a estar lleno. Entonces van saliendo elementos, van entrando elementos. ¿Ok? Y aquí todo ya uno puede aplicar teoría de cola y todo, etcétera, para ver cuál es el rendimiento de la cola. Uno puede ver si la cola está en estado estacionario o está en un estado totalmente caótico donde no se puede hacer mucho análisis. Pero esto ya es un estado estacionario, donde ya se mantiene el flujo. Así como el flujo que entra, el flujo que sale, se mantienen, cuando llegan a algo constante, eso ya es una cola estable. ¿Ya? Y ahí está ocupado todo el paralelismo, está ocupado al 100%,
Y entonces, ¿qué pasa cuando llega un nuevo trabajo? Bueno, llega un nuevo trabajo, ¿ok? Eso significa que, ojo que ahí también hay libertades que uno puede tomarse. Po. Uno puede hilar más fino este asunto y decir, ¿es posible que entren 2 alumnos? No es seguro. Habría que ver de qué se trata el problema. Pero si no, esperaría. ¿Ya? Y bueno, a medida que esto avanza, también podría pasar que el pipeline, aquí pueden pasar distintas cosas. ¿Ah? También, uno ya haciendo que el problema sea más avanzado, podría ser que exista una quinta fase, ¿ya? Y esta quinta fase podría ser, superior, en fondo, a la cantidad de fases ahora a la cantidad de procesadores. Entonces, eso no va a ser problema para el programador. Eso quiero que lo tengan en cuenta, porque el programador programaría de tal manera que en el fondo esto está escondido abajo y lo que nosotros vemos realmente, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo así. Lo que el programador realmente ve son threads, ¿ok? Entonces, vamos, thread 1, thread 2, 3, ¿ya? 4 y 5. Entonces, uno puede definir los threads que quiere y después uno se aprovecha que existe un sistema operativo que va a distribuir eso y o sea, va a distribuirlo a los recursos hardware disponibles. Entonces, cuando estos se corran para el lado, ¿ya? Este va a poder ocupar el thread que queda disponible, que podría ser ese, ¿ok? O podría ser ese de ahí, ¿ya? Quizá usualmente lo que va a pasar, y por eso me doy el trabajo de cambiarlo cada uno, porque usualmente los threads están asociados a la etapa del pipeline. O sea, esos threads son como procesos que están esperando que venga algo. Entonces están prendidos, esperando. Entonces tiene más sentido que ese esté asociado a ese y que llegue un trabajo y se asocia acá. ¿Se entiende? Hay veces que Sí, nosotros asociamos, claro, el thread como al trabajo, a los datos del trabajo, y otras veces asociamos el thread a la lógica, ¿cierto? Thread asociado a la lógica, como al task, o thread asociado a los datos. Entonces eso igual tener clara la diferencia. Cuando estuvimos programando en GPU el otro día, estuvimos asociando fuertemente los threads a los datos. Y eso se llama el paralelismo de datos. Pero en el pipeline tiene mucho sentido pensar en el paralelismo de tareas, que es el task parallelism. Entonces igual acá también podemos ponerle que el tipo de paralelismo que logramos acá es de este tipo. ¿Ya? Y eso, chicos, bueno, este es el concepto, por supuesto. Pueden tomar una foto si quieren esto, para que se lleven una idea. Lo importante es que tengan claro que hay dependencia de datos. Y también lo otro que tienen que tener en cuenta es que las fases del pipeline podrían ser unas más difíciles que otras. Podría ser así, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser así, ahí. Unas con más trabajo, otras con menos trabajo. Ahí el problema se vuelve un poquito más complejo, porque ahora, si nosotros queremos saturar el pipeline, quizás no va a ser tan eficiente su saturación. Y de hecho, quizás es posible que se van a producir tiempos de espera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en qué situación se producirían tiempos de espera aquí, ustedes creen? del 2 al 3, no sé, el proceso 3 demora más tiempo Claro, y el 2 demora menos tiempo, entonces la salida del 2 se va a topar con el 3 que ya está siendo utilizado. justamente. Y en el fondo eso se va a propagar para atrás. Que si el 2 está esperando al Claro, 3, el 1 no va a poder pasar al 2, ¿no es cierto? Y en el fondo como que todo es como que si de aquí para atrás todos costaran lo que cuesta el 3 en tiempo. Solamente que algunos están trabajando en ese tiempo, otros están esperando. Y también pasa un fenómeno interesante que es del 3 al 4, que el 4 se desocupa muy rápido.
Entonces estos dos quedan como subutilizados por culpa del 3, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, es muy importante, de hecho, que se den cuenta que en computación paralela, el balance de carga es una de las cosas, de hecho es como una subdisciplina de investigación. Dedicarse a elaborar estrategias para balancear la carga. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Que ojalá los threads hagan la misma cantidad de trabajo. Entonces a veces uno se topa con estos escenarios y ahí tiene que hacer cosas un poco más elaboradas. Por ejemplo, traten de pensar en alguna idea que podría mejorar el balance de trabajo. Paralelizar la tarea 3, o sea, tener otro 3 arriba esperando, pero no sé si sea bueno. Ya, tú dices 2, 3, como en paralelo, con un fork. Claro, pero ¿Ya? igual llegaría un momento en el que va a pasar lo mismo a lo mejor. ¿Mm? ¿Alguna otra idea? Rehacer el 3 para que haga menos cosas y crear otro proceso a partir del 3. Claro. O lo O otro, dividirlo en distintas partes. eso también, justamente. Sí, ese es otro camino que se suele usar, ¿ya? Que es subdividir el 3. ¿Ya? Subdividimos el 3, entonces podría ser, por ejemplo, ahí 3A y podríamos tener un 3B. A eso me refería igual. Ah, ya, eso, sí, sí. Sí, Esa idea que dijeron está súper buena también, esa. 3A, 3B. Y quizás, en el fondo, esto sí, claro, esto sigue siendo un 3, ya, esto sigue siendo 3, en el fondo, ahí. Sigue siendo la fase 3, pero ahora es interesante porque entra el concepto de que dedican 2 threads, por ejemplo, podríamos dedicar 2 threads a eso, y quizás uno ahí y uno ahí. Voy a dejar de asociar los datos a los threads, ¿ya? Pero podrían pasar cosas así, ¿no es cierto? Y ahí asociar y asociar. Pero se dan cuenta que eso ya es, eso que acabamos de hacer ahora es pensar ya en balance de carga. Entonces es un área súper interesante y es un área que pueden pillar libros de esto, gente que se dedica a años de investigación a esto, porque en realidad, si ustedes logran que para X problema, ustedes logran que todos demoran lo mismo, todos los trabajadores demoran lo mismo, es como, de verdad eso es así como un tremendo logro en cuanto a computación. El nivel de eficiencia de las cosas aumenta mucho. A veces que es mucho más complicado, otras veces que no tanto. Pero ahí para que lo tengan presente. Ya, entonces, a ver, este mono, aprovechemos de guardarlo. Entonces, esto es unidad, esto sería unidad 2, yo creo. A ver. A ver. Pipeline, ya. Ok. Entonces, ahora relacionándolo con Haskell, hay una, o sea, por supuesto que podrían estar las herramientas para que en Haskell uno pudiese implementar un paralelismo de estilo flujo de datos, que el pipeline sería un caso particular, pero bien representativo. Después está el paralelismo de datos, que el paralelismo de datos, en el fondo, es lo que estuvimos haciendo con GPU, que es en el fondo cuando tienes un vector, tienes una matriz o tienes un repositorio de datos que ojalá esté estructurado, es mejor. Estructurado me refiero a que es mejor porque es más cercano al mundo digital. ¿Okay? Estructurado significa que tienes un dato en una posición I, ¿okay? Y que las posiciones, miren, una pista para que ustedes sepan si los datos están estructurados para el contexto del paralelismo, es pensar si las posiciones de memoria tienen una relación con las posiciones lógicas del problema. ¿Se entiende? Entonces piensen en una matriz. Cuando ustedes avanzan una celda de la matriz, que es en lenguaje matemático, también están avanzando una celda de memoria. ¿Se dan cuenta? Hay como una relación súper directa entre el hardware y el problema. Así como un mapeo súper directo sin costo de traducción. Otras veces no es posible.
No sé si podrían imaginarse un problema donde eso simplemente no es así. ¿Algún ejemplo que quizás les haya tocado trabajar donde, donde en el fondo el dato de al lado de la memoria no tiene nada que ver con el vecino más cercano en el problema que están trabajando? Pero un tipo de problema donde eso es súper frecuente son los problemas que tratan de representar los fenómenos físicos de la naturaleza, como que tratan de representar un espacio continuo. Entonces piensen cuando simulan partículas en el espacio continuo, o sea, el de los reales, o planetas. ¿Okay? Hay una simulación famosa en física computacional astronómica que se llama el problema de los n cuerpos. Entonces simulan muchos cuerpos gravitacionalmente interactuando entre ellos, y cada cuerpo tiene una coordenada en el espacio X y Z continua. Y cada uno de esos es como una pelotita que hay que guardar en la memoria. Entonces ustedes guardan su lista de elementos en memoria, de 1 a n, pero resulta que el elemento 1 con el elemento 2 pueden ser los más distantes en el problema. No sé si se entiende. Sí. Sí. ¿Ya? Mientras que quizá el primer elemento con el último, o con uno del medio, son los vecinos. Y ahí es cuando ustedes necesitan estas estructuras de partición de datos, ¿ok? Cuando necesitan, de cierta manera, estructurar el problema, ya que no viene estructurado por naturaleza. El autómata celular que hicieron en la tarea sería estructurado o no estructurado. ¿Estructurado? Sí, estructurado. ¿Ya? Sí, ahí ustedes sacan provecho. El vecino Claro. izquierdo, vecino derecho es i menos 1, i más 1. ¿No es cierto? Sí. Ya. Casos extremos son distintos, pero son poquitos. Claro. Ya, entonces, paralelismo de flujo de datos, o sea, sí, y paralelismo de datos son conceptos que importante tener en cuenta. Y después viene entonces, ya, después venía usando la GPU con Accelerate. Y vamos a ver lo que puso Ignacio en un ratito, ¿ya? Pero lo importante es que hay algo importante, que sobre todo que es para Haskell, quizás no tanto para otros lenguajes que son más cercanos al fierro, que Haskell, muchas de las cosas que hacemos estamos trabajando sobre listas. Y ustedes saben que las listas no son lo más eficiente en cuanto a rendimiento, ¿ya? Porque tienen la memoria dispersa en el heap, ¿okay? No agarran un bloque de memoria continuo, no necesariamente te van a garantizar un bloque de memoria continuo donde tú puedes hacer líneas de caché, ¿se acuerdan? Y aprovechar las caché de la CPU y todo eso. No necesariamente, puede que sí, puede que no. Pero si tú quieres irte a la segura que eso ocurra, entonces es mejor encontrar estas estructuras que son un poquito más primitivas y que siempre, hasta hoy en día, siempre son mejores en cuanto a rendimiento, que son como las estructuras planas, se les llama. ¿Okay? Como cuando estuvimos trabajando en CUDA, un arreglo plano nomás de X bytes, y eso ustedes después lo representan como si fuera un arreglo de 1 dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Como que uno le da la interpretación, pero uno no deja de reservar memoria plana y primitiva, que es como lo más cercano a la máquina, porque eso es lo más eficiente hoy en día. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja con GPU, por supuesto que esto es como para darle un sentido, si una persona entra a trabajar con GPU es porque quiere rendimiento. Entonces sería una contradicción que entre a trabajar con GPU y se ponga a trabajar con listas y con estructuras un poquito abstractas, que quizás le van a desordenar los accesos de patrones a memoria y le van a degradar el rendimiento y quizás se lleve una excepción de su experiencia GPU. Entonces, una cosa importante en GPU, CPU multicore, paralelismo, computación de alto rendimiento, es volver a estas estructuras de datos primitivas. Y ojo que se puede seguir haciendo prácticamente todo con estructuras de datos primitivas. ¿Okay? No es que se vayan a amarrar las manos con poder hacer cosas simples. ¿Sí? Se puede hacer casi todo. Simplemente que ahora es un desafío representar cosas que antes se representaban con
patrones un poco más como de espagueti, ahora hay que verlos como más aplanados y ordenaditos. Eso es un desafío. ¿Ya? Y por supuesto que tenemos los arreglos escalares, 1D, 2D, 3D, y procesos paralelos de grano fino. Eso simplemente es cuando nosotros asociamos un thread no a un bloque de trabajo, sino que a un dato de trabajo, como lo que estuvimos haciendo el otro día en Cuba. A eso se le llama paralelismo fino, de grano fino. Cuando el trabajo por thread es muy pequeñito, es granular, pero ustedes lo compensan teniendo miles de threads. Entonces así cubren todo el dominio de trabajo, justo lo que estuvimos haciendo. Mientras que el otro escenario, el de grano grueso, se le llama como el que usualmente usamos en CPU, que es que tenemos quizá unos 3 o 4 cores, 8 cores, pero tenemos órdenes de magnitud menor a lo que se trabaja en GPU. ¿Okay? Tenemos los órdenes de magnitud que son de CPU, que llegan hasta 64 cores en un chip. Eso es lo mejor que se ha logrado hoy en día, que de todas maneras es notable. Y por supuesto que ahí el trabajo por thread asociado a un core es un trabajo mucho mayor. ¿Okay? No tendría mucho sentido que ese thread se haga cargo, por ejemplo, de una suma y que el otro thread se haga cargo de otra suma y nada más. O sea, quizás no va a andar tan rápido el trabajo de la CPU versus si le dieran varias sumas a cada uno. Y luego pasamos al... Ah, ya. Pero antes de pasar a eso, veamos lo que nos compartió Ignacio. A ver. Entonces, allow... Ah, allow newer. Claro, tiene sentido. ¿Eso es por las versiones? Me imagino. Sí, algo con la versión base, que pedía como una versión más antigua y por eso hacía conflicto. ¿Y lo instalaste así nomás? Hice el comando y le puse eso al final. Así. A ver. Espérate. No me dejó tampoco. ¿Con el comando corto te funcionó? Pero ahora está tirando otro error. Antes tiraba error por las bases igual. Al menos ahora creo que es por otra cosa. Sí. Tiene un Ahora... conflicto con Binary, creo, que mm, necesita como una versión más antigua de la que tiene. mm, O una más nueva, no sé. a ver, dice binary, sí. Y... A ver, Hay que déjame... actualizar GHC, parece. Sí. Déjame ver con la versión esta. Le voy a poner esa opción también. Allow newer. Sí, binary. Y binary, bueno, binary está, se supone. Ahora lo que podría probar quizás es el sandbox de V1. Como que estos son distintos sandbox, por lo que tengo entendido. Ahí sí, pues. Ahí estaría ocupando como la versión antigua de Cabal. Pero vamos a ver si funciona, porque yo no confío mucho en Como Cabal todavía. es tan irónico tener la versión nueva y usar la versión antigua con un comando para permitir cosas nuevas. Sí. Es totalmente descabellado, Cabal. Una caja de sorpresas, Cabal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, está haciendo hartas cosas por lo menos. A ver, pero pero falló con una cuestión, a ver. Pretty Show. No, igual jodió, creo. Hedgehog. A ver. Dice... Happy is required, but it could not be found. Happy. ¿Tengo que instalarlo quizá? Sí, yo tuve que instalarlo aparte. Happy. Mm. Bueno, mi idea que tenía era que si es que logramos instalar Accelerate en nuestras máquinas,
podríamos de repente probar algunos ejemplos, quizás el lunes, así como hacer una clase bonus. ¿Ya? Profe, ¿esto con Haskell va a utilizar solo CPU? No, utiliza la GPU, Accelerate. Utiliza la GPU. Ya, Sí, vale. sí, eso es lo interesante, que va a utilizar la GPU manteniendo la sintaxis Haskell. Que de verdad eso es notable. O sea, yo he visto, por ejemplo, si ustedes quieren ocupar GPU en Python, se van a dar cuenta que o se van a tener que ir a una librería de más alto nivel, donde no van a poder programar así como tan bacán, o van a tener que escribir los kernels en unos strings gigantes. Así como cuando uno compilaba shaders en computación gráfica, que era un string gigante. Entonces, por eso que lo que hace Haskell es notable, porque así como si hubiese sido más flojo Haskell, hubiese obligado a escribir los kernels y haberse salido del paradigma funcional, y para eso mejor nos hubiésemos volcado C++, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué fue lo último que puse? Accelerate. Ah, ya. Yo creo que debo tener la escoba con Cabal, en realidad. La configuración. Así que lo ideal es que todo funcione como más limpio. Quizá mi Cabal está tan corrupto que por eso necesita esas contradicciones de parámetros. Y quizá, no sé si alguien ha probado Stack, ¿cómo anda? No he probado todavía nada. Ya. Stack, yo Pero la verdad que no sé cómo debe andar, pero tampoco como que en esta altura como que me da lata cambiarme Stack y aprender todo nuevo con claro. Stack. Sí, por Sí, eso no, yo no por me eso meto. quería probarlo porque la imagen en Docker que tengo está basada en Stack, pero tenía el drama de la GPU si es que la podía usar o no. Ah, ya. Eh, pero igual me voy a dar el tiempo de hacerlo cuando esté un poquito más desocupado. A lo mejor va a servir para futuras versiones del curso, no lo sé. De todas maneras. Ah, lo que quería compartirles mientras. A ver, esto lo vamos a... Ya. Lo que quería compartirles mientras era esto, chicos, que apareció ahí por ahí en el camino. Eso, que podría estar interesante. Dice, lo que me hubiera gustado saber cuando aprendí Haskell, versión 2.5. Y estaba viendo bien rápidamente y habla harto como desde gestores de paquetes, cosas que de repente uno no encuentra tan fácil la información clave, ¿ya? Así que, de hecho, esto, bueno, hay más cosas que nosotros no hemos tocado, como la elaboración de proyectos, etcétera, pero, por ejemplo, Cabal, quizás explica algunas cositas aquí de Cabal que no eran tan triviales, opciones, ¿ya? Y fíjense que esto es bastante grande, ¿ok? Miren, tiene todo esto, todas estas secciones. Así que creo que es útil, se los voy a dejar acá. Y creo que es útil incluso, es justo el momento para ver este tipo de cosas, pues hay que verlo como en retrospectiva. A veces Claro. uno tiene que pegarse una retrospectiva como para consolidar los aprendizajes. Y creo que esta página podría ayudar en ese sentido. ¿Ya? No se tenía mucho sentido verlo al inicio. Ya, eso se los dejé ahí y después, no, esto es errores Accelerate. Y acá está la página de Accelerate, ¿ah? Que, bueno, esta como que asume que todo va a funcionar bonito, pero igual dejémoslo. Ahí. ¿Ya? Y ustedes a todo esto han escuchado de LLVM, ¿lo han leído en algún lado? Alguna vez lo vi, pero nunca lo he usado. Ya. No, la verdad que yo tampoco, ¿ah? Pero LLVM, de hecho me llamó la atención porque dije, ¿por qué lo necesitaba? ¿Ya? Miren, es una claro, una infraestructura de compilador, ¿ya? Eh, es como una agrupación de tecnologías de compilación y toolchain. Dice para desarrollar front-end para cualquier lenguaje de programación y back-end también, para cualquier set de instrucciones de arquitectura.
Está escrito en C++, está diseñado para tiempo de compilación, link time y runtime. ¿Ya? Originalmente implementado para C++, a mí como que por lo visto es como que no me queda del todo claro, ¿ah? Pero es como, me da la sensación como que ayuda, no sé si esto es autosuficiente como para llegar y querer compilar en cualquiera de estos lenguajes. No me queda claro. O es como una interfaz, pero hay que tenerlos por debajo cada uno instalado. Eso no me quedó muy claro. Pero salía que, no sé si quizás es una parte que optimiza, ¿ya? Lo que no me queda claro es si es una capa intermedia o es una capa que se hace cargo de todo para abajo. ¿Ya? Probablemente sea intermedia quizás, porque no pesa mucho. Y si tuviera si tuviera que hacerse cargo de todo, pesaría mucho el instalar. ¿Ya? Y Accelerate necesita esto, pero parece que, por lo visto, no sé si explícitamente va a tener que instalarlo. ¿Ya? Ahí lo vamos a averiguar. Ya chicos, entonces sigamos. A ver, veamos cómo va esto. Hasta ahora va andando. Ya. Sigamos con... Sí, porque estaban... Oye, que pasa rápido el tiempo. Ya. Entonces ahora viene esto. Esto es importante, es un concepto súper sencillo, pero poco explorado generalmente en una carrera informática. Entonces, esto se llama Software Transactional Memory, ¿ya? Memoria transaccional por software. No sé si la habían visto antes en algún curso, en sistema operativo quizás, ¿no? ¿Sí? Puede ser, pero no me acuerdo. Ya. Esto es, quizás quiero contextualizarlo. Esto está en el contexto de procesos concurrentes. ¿Ok? Entonces piensen que tienen procesos concurrentes. Vamos a quizás ocupar nuestra pizarrita de JET. Ahora cambió de nombre, creo que se llama Graffiti. ¿Ya? Les voy a ilustrar una cosita. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen... Ah, no, pero hay una imagen. Nos vamos a volar mucho menos viendo la imagen. Que es la misma que iba a hacer. Transactional Memory. Entonces, este es como una especie de protocolo, ¿ok? Bueno, le llaman, mejor dicho, es mecanismo de control de concurrencia, en el que se puede permitir entrar a las secciones críticas de un código. Entonces, recuerden secciones críticas cuando son secciones donde se llaman críticas porque si dos threads entran a trabajar esa sección, podría quedar la escoba en cuanto a la correctitud del programa. ¿Ya? Entonces tiene que entrar uno o el otro. Entonces, así como a nivel de pregunta básica, ¿qué es lo que usualmente ustedes ocuparían digamos, dado el curso de sistema operativo o programación concurrente que dio en el pasado? ¿Qué es lo que usualmente uno ocupa? Es un semáforo o un lock, un mutex. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya? Esos son el tipo de cosas que uno ocuparía si es que se pilla con una de esas secciones críticas. Pero resulta que existe otra alternativa, que es una alternativa más optimista. Entonces si tuviéramos que caracterizar el mutex o el monitor, todos estos que son como estrictos, que no dejan que nadie entre y nadie salga, o sea, no, si dejan que salga, que nadie entre mientras el otro está trabajando, esos son como protocolos más pesimistas. Son como protocolos pensando que en cada momento va a ocurrir el peor caso, que es que dos o más entren. ¿No es cierto? Es totalmente un protocolo pesimista, que al ser pesimista está sacrificando el rendimiento a costa de estar seguro de que nunca va a ocurrir nada. ¿Ya? Es como, no sé, pues es como si empezara esta cosa del coronavirus a crecer o se mantiene, o mejor dicho, se mantenga, imagínate que se mantiene, pero uno está tan pesimista que empieza a gastar un montón de plata en estar seguro, ¿ya?
no sé, hace arreglos en la casa para que no entre nada, etcétera, y gasta, gasta, gasta. Ya sería como un approach súper pesimista a estar bien, donde quizás podría haber otro. Entonces este es el otro. Este es un approach positivo, o sea, totalmente optimista, en el que simplemente dice, arriesguémonos, y si queda la escoba, ahí lo arreglamos. ¿Ya? Es más o menos así. Entonces, ¿cómo es? La lógica es que ahora un thread y otro thread, si es que se encuentran en una sección crítica, cualquiera sea de los dos que llegue, va a entrar a la sección crítica y va a hacer todas sus operaciones sobre la memoria y sobre sus procesos que necesita hacer. Y va a modificar los valores de la memoria compartida, de acuerdo a lo que necesite. Y de verdad lo va a hacer, pero ¿qué va a pasar? Va a llevar un log, va a llevar un registro de todo lo que hizo. ¿Ok? Ese es su compromiso. O sea, le están dando toda esta libertad, pero con el compromiso de que grabe, es como que grabe todo lo que hizo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando él llegue al final, ¿ya? Va a haber va a como mandar la petición de que realmente se haga efectivo, y en ese momento va a haber como un protocolo que va a revisar, va a decir, ok, entre tal momento y entre tal momento donde tú estuviste trabajando, vamos a revisar si es que alguien se metió, si es que otra persona, si es que otro thread se metió también con este mecanismo de software transactional memory, si es que se metió en tu proceso, tu ventanita de tiempo. Si es que no se metió, entonces te hacemos un commit. Por eso que se llama como transacción. Porque se le puede hacer rollback o puede tener un commit. ¿Se entiende eso? Y de lo contrario, si es que no es posible, entonces lo que va a ocurrir es que em, va a empezar, y esta es la jugada riesgosa, es que si es que se llega a equivocar, va a tener que volver a hacerlo, ¿ya? Porque ocurre un rollback en las operaciones. Va a tener que volver a hacerlo y probar de nuevo. Ahora, ¿por qué existe este mecanismo? Es porque la probabilidad de que dos threads accedan al mismo tiempo a una sección protegida, en muchas ocasiones es súper baja. Es muy, muy baja. En muchas ocasiones. Entonces, cuando el problema tiene este perfil de poca posibilidad de choque de dos threads, conviene mucho más ocupar memoria transaccional por software, que es este protocolo, ya que es súper barato. Es súper barato cuando sale bien. No sé si me entienden. Sí. ¿Ya? Es súper barato. Y es como, en el fondo es como la vida. Es como que uno puede a veces hacer cosas, cuando uno hace cosas arriesgadas y resultan, es como que salió todo así maravilloso. Pero si uno se llegaba a equivocar en ese riesgo, obviamente paga el precio mucho más alto. Hay todo un equilibrio. Y cuando uno no se arriesga, siempre paga un precio que no es tan alto como el del otro, pero lo paga siempre. Entonces, son como dos formas de enfrentar de repente los eventos. Eso aplica como para la vida también. Y resulta que esto se usa. Entonces ahora ustedes simplemente sepan que existe el approach más pesimista, más optimista, y la mejor de todas no es ninguna de las dos. La mejor de todas es simplemente una combinación y ver cuál es la más adecuada también para el problema. Porque si la probabilidad de que dos threads se encuentren es alta, esta va a andar horrible. Entonces ahí es mejor ocupar la otra. Ya chicos, eso es memoria transaccional, y eso en realidad estaba aquí en la unidad 2, porque el libro lo visitaba en ese momento, pero no tiene ninguna obligación de ser exclusivo Haskell. Esto es totalmente general. Y lo último sería fork, que fork es un mecanismo también de concurrencia. Ese me gustaría consultarles si lo vieron. ¿Lo Lo vieron? vimos en sistema operativo. Ya. Y chicos, ustedes, los que están viendo sistema operativo ahora, ¿lo vieron? Sí, Vale. Bueno, el fork entonces, para el que no lo haya visto, es otro mecanismo de concurrencia donde en cierto instante de tiempo ocurre una ramificación, ¿ya? Entonces esto sería como
Esto sería como código 1, código 2. Y quizás es más fácil incluso mostrarlo acá. Miren, se instaló, ¿eh? Quizás es más fácil mostrarlo acá. Por ejemplo, allí. Ya, entonces tienen, por ejemplo, un main. Ya, esto quizás va a tener error de sintaxis. Ya, solamente mostrar la idea. Y de hecho, como yo no ocupo fork usualmente, la sintaxis no me acuerdo muy bien, pero acá tienen su código normal que ocurre, ¿ok? Por supuesto que aquí posiblemente haya que incluir algunas cabeceras relacionadas al fork necesarias, ¿ok? No sé si POSIX, y no sé si POSIX No, se no me incluye, acuerdo. no sé si POSIX de hecho se incluye así o de otra manera, pero POSIX no es necesario, sí. no es necesario, No. ya. O ya, quizás eso viene de alguna, algo con system, no tengo muy claro, ¿ya? Y tampoco tengo claro si viene por defecto. Pero pongámoslo acá como posibles includes. Y acá el código avanza y en algún momento ustedes ramifican, ¿ok? Entonces, ramificar, ¿ya? Ramifican y esto es como que hay una, no sé, hay una especie de, así como, podría ser una cosa así, es como if fork, Devuelve un PID, parece. sí, claro, podríamos Sí, hacerlo en dos pasos quizás. Un PID ahí, y if, no sé, if PID, es como if PID padre, ¿ya? Una cosa así, Claro. hace una cosa, else, ¿ya? Este es como el PID hijo, ¿ya? Entonces esto, como es un fork, hay que pensar que es como una cosa así, aprovechemos a ver, de ocupar esta pizarra que tenemos acá. Es como así, como que sigue el proceso principal y el fork es como uno que sale para el lado. Entonces este es como el then y este es el else. Se podría ver así, ¿ya? Y entonces acá está en cierta lógica en paralelo con la otra rama. ¿Ahí? Y aquí ya lógica de la otra rama. Y por supuesto que ustedes podrían, la gracia del fork es que ustedes podrían hacer otro fork acá adentro, así. ¿Ya? Y vuelven a ramificar. Entonces el fork ramifica de forma binaria. Yo no sé si se puede ramificar en más ramas. Quizás existe un fork más avanzado, pero cuando yo lo revisé, cuando yo lo usaba en algún momento era binario nomás. Entonces si uno quería ramificar más veces, se iba en este camino. Y esto es una manera, y ¿saben qué es lo interesante? Que OpenMP, lo que vamos a ver ahora, está implementado por debajo con fork. Pero para evitar esta complejidad como media, como de jerárquica, que se puede, o sea, es como una preocupación más, además del problema que uno está solucionando, ¿ya? Entonces, OpenMP simplifica estas cosas de la manera que les voy a contar. Pero la base es el fork, la base para hartas cosas es el fork. ¿Ya? Tómelo como una idea esto nomás, ¿ah? Puede que, digamos, solo idea. Y después podría haber acá quizás una sincronización, que también podría ser a mano o automática. Por ejemplo, ese tipo de cosas tendría que revisarlas cómo ocurren en un fork. Pero podría ser algo así. Y estos son, ojo que estos son threads. ¿Ok? O sea, esto, a ver. Sí, pues el fork debe ser threads, ¿ah? Así que como que sería más correcto quizás llamarlo ID nomás. Así, Claro. ¿ya? Ya. Eso con el fork. Si ustedes quisieran leer más de fork o transactional memory, hay un montón de documentación. Y es algo interesante. Es algo interesante tenerlo en cuenta, este tipo de cosas. Ahora vamos en el rato que nos queda,
vamos a ver. Sigue el dibujo ahí, ¿ah? A ver. Esto es clear. Ahí sí. Ya. Entonces ahora, en el rato que nos queda, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo programar CPUs multicore, porque eso es lo que todos tenemos. Todos tenemos CPUs multicore. Entonces, igual todos tenemos tarjetas gráficas, pero de ahí hay que empezar a ver si tenemos tarjetas NVIDIA, porque les enseñé con CUDA. ¿Ya? Pero este es súper lograble, como en cualquier máquina, en sus laptops. No van a necesitar entrar al servidor, aunque si quieren ocupar una CPU que tiene 10 cores, el servidor se las ofrece. Entonces vamos para allá, vamos a eso, a ver. A ver, ya, entonces, OpenMP, pueden hacerse una carpeta OpenMP y vamos a ver, ahí. Y vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces, créense un makefile. Este makefile, lo único que va a tener que tener de especial va a ser un "-f OpenMP". Así. Y bueno, y después va el archivo, vamos a programar en C++. Y terminamos. Entonces, así va a ser, para que lo hagan. Y ya, vamos a... y vamos a empezar a hacer un ejemplo para partir. Entonces acá, bueno, OpenMP, para introducirlo igual un poquito, que no tienen por qué saber qué es lo que es OpenMP, pero posiblemente algunos lo vieron. OpenMP es un estándar de programación multicore, multiprocessing, para CPUs. Ese estándar lo implementan los compiladores por ejemplo, de C++, de C, lo tienen implementado de forma nativa. Y eso es súper bueno, porque ustedes con solo tener el compilador pueden programar, hacer un ejemplo en OpenMP. Entonces, OpenMP, ojo que, por ejemplo, ¿qué es lo que no es? OpenMP no es un lenguaje, simplemente es como un plugin para estos lenguajes de C++ y C. No es un lenguaje, entonces ustedes van a seguir programando C++. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner un include de OpenMP y vamos a agregar ciertas cosas especiales de OpenMP a nuestro código en C y lo vamos a convertir en un código en paralelo. Esa es la lógica. Entonces agreguemos algunas cosas básicas de C++ y hay que agregar OMP, que es así, omp.h de OpenMP. Otra cosa también, evitar confundir, tener claro que OpenMP y OpenMPI o MPI son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, OpenMP, OMP, que es ¿ya? Es distinto de MPI, no tiene nada que ver, y de OpenMPI, que también OpenMPI es como la implementación de MPI. ¿Ya? Para que lo sepan. Eso, nada que ver. Una cosa, o sea, están dentro de la computación paralela ambos, pero una es para computación distribuida, para clusters, varias máquinas conectadas, ese, y el que estamos ocupando ahora es para una sola máquina, que es dentro de un chip, CPU. Ya, por si llegan a escuchar, realmente que hay una persona hablando de MPI y ustedes creen que está hablando de OpenMP y de repente creen que está equivocado, no, está hablando de otra cosa. Ya, entonces, nuestro ejemplo, a ver, veamos qué podríamos hacer rápidamente. Vamos a tener un programa que va a recibir un argumento, solo un argumento, y vamos a calcular la suma
O quizás mejor calculemos el SAXPY de este ejemplo, que ya lo entendemos. Entonces hagamos el SAXPY de esta versión. Entonces ahí, y démosle 3 argumentos, ¿ok? 3 argumentos que va a ser así. Va a ser prog, el n del tamaño de los arreglos, y va a ser la cantidad de threads que queremos ocupar para lograr la solución. Así va a ser. Ya. Ahí. Entonces tenemos n, ocupemos un long. Long de n va a ser int nt va a ser ardo. Entonces vamos a trabajar de esta manera, chicos. Esto sería, hagamos también esta estructura macro que siempre ayuda para tener claro lo que estamos haciendo. Entonces, argumentos, ¿ya? Crear arreglos, ¿ok? Y después vamos abajo, vamos a tener SAXPY, y después más abajo vamos a tener quizá, no sé, resultados. Ya. Entonces, en crear arreglos vamos a crearlos rápidamente aquí mismo, ¿no? Vamos a crear 3 arreglos, ¿ok? Entonces, X va a ser new float de n, y lo mismo para y para s. Y vamos a definir la constante, ¿sí? Puede ser 2, ahí. Y vamos a inicializar x e y. ¿Ok? Entonces, quizás, bueno, teníamos un código en el servidor, pero ya a esta altura no voy a entrar. Entonces vamos acá, void init array, int n, ya, float a, ya, for 0 n. ¿Ya? Ahí vamos a inicializar el arreglo con algo arbitrario, con una constante. Entonces, ahí, y por C. Ya, eso. Entonces acá tenemos init array, x, n, x, 1, y init array ni, 2. Entonces ahora vamos a calcular SAXPY, y vamos a n, float. Entonces aquí recuerden que estamos programando en C++, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la GPU. No vamos a tener que hacer estas copias de memoria que hacíamos antes. De hecho, van a tener esta sensación de que es mucho más sencillo que CUDA, y efectivamente es así. Entonces, float de X, float de Y, float de S, y nuestro SAXPY, que es súper sencillo, nos falta la A. ¿Ya? Entonces, A por X sub Y, más Y sub Y, y tendríamos el cálculo hecho. Está todo hecho. Y vamos a llamarla acá. Entonces, N, X, Y, S, A. ¿Ya? Y podríamos imprimir el resultado también. Ahí. Y eso lo vamos a imprimir para el lado.
estaría. Entonces, print array nx resultado. Y podríamos quizás hacer este filtro porque después se va a saturar harto. Entonces hagamos que if n mayor a 20, ¿ya? Podemos tener un mensaje así como ignore. Ahí. Y return. ¿Ya? A ver. Exit first. Ya. Entonces ahora para que esto lo entendamos igual, en tamaños pequeños, imprimamos X e Y. Ah, y aquí es S. S, X, Y. A ver, está funcionando. 1, 2, 4. Podríamos de repente hacer algo más interesante, así como que estos sean los impares. No, no. Acá. A ver. ¿Se podrá? No, sería muy enredado. No, ya está bien. Vamos a simplemente ponerle quizás 0.1. Eso. Y a la constante le vamos a dar 1 nomás. Ahí. Eso quizás queda más interesante. Ahí. Ya, ahí se nota. Ya, entonces, sí, están dando. Lo pueden tirar con cualquier tamaño. Están dando. Ya. Y 20 y después 21 lo ignora. Ya. Entonces, ahora vamos a medir el tiempo rápidamente. OpenMP tiene una manera súper sencilla de medir el tiempo que a mí me encanta, que es así. Ahí. Eso. Eso. ¿Ya? Y después pueden simplemente tirar el tiempo. Entonces, podríamos poner algo así acá. Saxby. Ahí. Y también quizás podríamos dar uno acá, crear arreglos, porque eso toma su rato. Ya, el ignore lo vamos a quitar, que molesta al final. Ahí. 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 Ya. Crear arreglos. Calcular resultado. A ver. Ya. Entonces, bueno, no demora nada. Si vamos con 1000. Tampoco. 10.000. 100.000. Ahí recién está tirando un tiempo. Con 1.000.000. Con 10 millones. Con 100 millones. Con 500 millones. Ya, un segundo. Con 500 millones. A ver, con 1.000 millones, no sé si lo hará. A ver. Sí, ya. 1.000 millones, pongamos ese tope. 1.000 millones, 2 segundos. ¿Se dan cuenta que toma un buen rato en crear los datos igual? Pero tampoco lo vamos a medir acá. Así como en GPU tampoco estamos midiendo ese tiempo, vamos a ser igual justo aquí. Tampoco lo vamos a considerar, solo el tiempo de procesamiento. Entonces, sí, es verdad que 1.000 millones, hacer un Saxby de 1.000 millones, que es una cosa abismal, que demore ese tiempo está bastante bien. Ahora, entonces, ahora viene
Ahora viene OpenMP. Hasta ahora no hemos hecho nada con OpenMP. La magia de OpenMP es la siguiente. Lo único que vamos a hacer es agregar las directivas OpenMP, que son instrucciones a nivel de compilador. ¿Okay? Es como que ustedes dicen como ciertas pistas al compilador, indicándole que en esta parte del código va a ejecutar en paralelo. En esta otra parte va a ejecutar en paralelo. ¿Ya? Y hay una que es la más sencilla, que es la que se refiere a los ciclos for. Entonces OpenMP tiene una directiva para paralelizar los for de manera automática. Que se llama así, pragma OMP parallel for. Así. Ahora, ¿cuántos threads vamos a ocupar? Nosotros podemos controlar eso aquí. ¿Se acuerdan que estamos recibiendo argumentos de threads a mano? Lo habíamos fabricado. Entonces, ocupémoslo. Se puede hacer así. OMP set num threads. Y le pasamos el NT. Entonces ahí estamos diciendo que cuando hagamos un parallel for, vamos a ocupar con esa cantidad de threads. Dímoslo o no, a ver. Ahí estamos con 1. ¿Ok? Ahora vamos a probar con 2. Y voy a abrir el System Monitor. O quizás podemos abrir un terminal. Ahí. Top. No. Top. Ejemplo 01. Ahí están los procesadores. ¿Ok? ¿Ya? De la CPU 0 a la 11. Tengo el hyperthreading activado. Yo en verdad tengo 6 CPUs nomás. O sea, 6 cores. Y vamos a tirar con 1. A ver qué pasa. ¿Se nota o no? No se nota tanto. Quizás le puse mucho acá. A ver, 0.5. A ver ahí. Quizás tengo que tirarle 2000 millones para que el procesamiento demore un poquito más. A ver. Vamos a ver el System Monitor que tira. Quizás el uso de memoria igual está alto. Sí, bien alto, de hecho. A ver. Ah, está ocupando swap. Ya, no, ahí me fui al chancho. 1000 millones nomás. Entonces, 1000 millones. Con un procesador, bueno, aquí en realidad este está bastante como. Ahí se elevó un procesador al 100%, miren. Ahí después que quizás cambió al otro. Ya, y sí, para que vean que eso está provocado por lo que hago, mira, lo lanzamos de nuevo. Va a pasar nuevamente. Ahí, ¿se dan cuenta? Esto llega un poco retardado. Ya, entonces ahora lo vamos a lanzar con 2. A ver, y a ver si baja el tiempo. Sí, se dan cuenta que bajó igual notable. 1.1. Y ahora yo tengo hasta 6 procesadores. Podría lanzarlo con 4, 0.8 y con 6. 0.7. Bueno, después de 6 yo creo que ya no gano nada, porque los otros son threads virtuales del hyperthreading, que para estos tipos de problemas que son como tan densos y como tan bien estructurados su procesamiento, son súper poco caóticos, bien ordenaditos, que es lo que tiene que procesarse, usualmente el hyperthreading no les va a dar beneficio, usualmente. El hyperthreading lo construyeron porque se dieron cuenta que el patrón caótico del usuario, como impredecible, ¿ok? Se puede tomar como un proceso medio aleatorio, lo que hace el usuario, ¿ok? Que no se puede adivinar, que abre ventana, cierra ventana, abre una página, corre un video, se pone a ver un video, lo pausea, se aburre, ¿no es cierto? Abre un juego, cierra el juego, no sé. Un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo. Se dan cuenta que el hyperthreading
funcionaba, le sacaba mejor rendimiento al procesador. Pero en este tipo de situaciones, por ejemplo, si yo le pongo 10, que me dice que tengo 10, mejoró un poquito, pero no mejoró, fíjense cuánto sacaba con 5, ¿ya? De 5 a 10 estoy invirtiendo el doble, pero no obtengo ni cerca de la mejora del doble. Entonces, yo podría incluso usar 12, a ver. Igual de todas maneras, encuentro que es notable que haya mejorado con el hyperthreading, porque en CPUs anteriores que yo tenía usualmente empeoraba. Entonces 6 es la cantidad física. ¿Ya? Ahora lo que uno usualmente hace es que uno desactiva el hyperthreading, porque cuando yo escojo 6 cores, ahora tengo que tener, ojalá, estar seguro de que esos 6 cores se hayan puesto en lugares independientes y que no hayan caído 2 al mismo core. No sé si me entienden. ¿Ya? Así que ahí tienen, chicos, OpenMP. Y quizás para terminar bueno, OpenMP no tiene por qué hacerse de esta manera siempre, ¿ah? Esta es como la más sencilla. Ustedes tienen la versión cajón de arena, así como la versión donde ustedes pueden hacer lo que quieren, o sea, no versión, sino que el modo, ¿ya? Es las mismas cosas instaladas, es Pragma OMP nomás, así. Y ustedes ahí abren una sección paralela, así miren, ahí. Y aquí todos los threads están pasando por aquí en el fondo. O sea, si yo pongo acá un print, ¿ya? ¿Ya? Soy el thread ahí, por ejemplo, y saco un thread ID, y acá, por ejemplo, puede ser acá hay una instrucción que es OMP get thread num. ¿Ya? Entonces, si agregamos eso al Saxby solamente para imprimir, se van a dar cuenta que... Ah, pues espere, salió solo 0. Ah, ¿por qué? Me equivoqué acá. Ahí, faltaba el parallel. No es parallel for, es solo parallel. ¿Ya? A ver. Ahí sí. ¿Ya? Se dan cuenta que, y sale en el orden que salga nomás, si estos son asíncronos. 3, 2, 5, 4, 1, 0. Eso porque tiré 6. Yo podría tirar 20. Ahí están los 20. Yo podría tirar 100 incluso. ¿Okay? Ustedes saben que esos todos caen a los mismos cores nomás que uno tiene. Entonces solo le agrega lentitud, saturar con muchos threads. Yo no sé cuántos aguanta. No sé si aguanta, por ejemplo, aguantó 1000. ¿Ya? Y no sé cuál es el límite. Pero obviamente hay que tener la cantidad proporcional de cores, si no, no tiene mucho sentido. Entonces esto es totalmente abstracto. Lo interesante, chicos, sí es que es abstracto. O sea, ustedes pueden poner 40 threads en un CPU de 2 cores y su código va a funcionar. Y después ese mismo código ustedes se lo pasan a un amigo que tiene un CPU de 16 cores y automáticamente va a funcionar más rápido. Y lo mismo pasa con los códigos en GPU. Hacen su programa en GPU con una tarjeta buena, va a andar súper rápido. Ese mismo código lo corre en la tarjeta mala, va a andar más lento, porque va a depender de la cantidad de cores que tenga disponible. Siempre le va a sacar el 100% a la tarjeta que esté usando, o a la CPU que esté usando. Entonces, este es el realmente interesante. O sea, cuando ustedes hacen ya algo más elaborado. El Pragma OMP Parallel. Y acá es donde uno puede hacer lo que quiere, diseños nuevos, nuevas ideas, proponer algo nuevo. Y para terminar, chicos, simplemente les quiero decir que la CPU funciona bien cuando los trabajos son separados por varias distancias de datos. La CPU funciona mejor así. Entonces, ¿a qué voy? Es que si ustedes tienen, por ejemplo, si el arreglo Saxby, ¿ya? El arreglo Saxby fuera todo esto, es mucho mejor que ustedes tengan, a ver, es mucho mejor que ustedes tengan acá
asociado un thread 1 a esta porción de datos extensa y a la otra porción de datos extensa, thread 2. Así. ¿Okay? Así, ese es escenario 1. ¿Ya? Vamos a llamarlo aquí. Escenario 1. Y vamos ahora a... Les voy a mostrar cuál sería el escenario 2. Y quiero que alguno de ustedes me diga algo sobre eso. ¿Eh? Con lo que sabemos. Entonces, el escenario 2 sería una cosa así. Sería, imagínense que esos son los datos. Y acá tenemos ahí, ¿ya? Y esto se replica para allá hartas veces. ¿Sí? Entonces, cambia el mapeo de threads a los datos. Es una cosa súper importante, cómo ustedes mapean los threads a los datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el mapeo cambia. No es lo mismo en un caso que en el otro. No sé si pueden visualizar un poco me gustaría que me cuenten sobre la diferencia, porque la idea acá es que tienen todos esos de ahí, de hecho, todos esos de ahí, ya, vamos así, como todos los impares en el fondo le corresponden al thread 1. Y todos los pares le correspondían al thread 2. Mientras que acá, todo este segmento le corresponde al thread 1 y todo este segmento le corresponde al thread 2. Ya. Entonces, quiero que me digan nomás cuál tendría mejor rendimiento y por qué. Porque hay algo que está claro, que en ambos casos es la misma cantidad de trabajo para cada uno. Si ustedes cuentan la cantidad de operaciones que hace cada thread, es la misma. Pero yo les digo que hay una que funciona mucho mejor que otra. En el segundo hay como más probabilidad de choque o no. ¿Por qué sería? A ver. Porque los dos están teniendo acceso a sectores de memoria que están más cerca versus el otro, que están como más separados, entre comillas, más separados. ¿Y ese choque dónde se produciría? ¿En qué lugar? Quizá expláyate más en el tema del choque, como para ver si te entiendo la idea. En lo que hablaban delante de las transacciones. Ya, no tiene que ver con eso. De hecho, Oh, acá podrían asumir, o sea, este problema va más abajo. En el fondo va a ocurrir incluso en soluciones donde por diseño no tienen choque de datos. No sé si me entienden. O sea, un problema donde totalmente es independiente lo que hace el 3.1 con el 3.2. Nunca van a necesitar competir por un dato. Aún así, hay una con respecto a la otra va a funcionar más rápido. Y significativamente más rápido. En el escenario 2 se pierde como tiempo asignando los datos a los threads. ¿Cuál? En el 2, como que El cada vez hay que asignar un data a un thread y se eh, perdería como más tiempo. No, tampoco. El mapeo en realidad no va a tener costo, porque el mapeo es simplemente, el mapeo piensa en lo que sería como que cada thread, al terminar su trabajo, hace un +2, un +2, un +2, y el otro haría un +2, pero partiendo de otro lado, ¿no? Y este haría como +1, +1, +1, y este haría +1, +1, +1, pero partiendo de otro lado. ¿Ya? O sea, sería como equivalente nomás. El costo en la manera que fueron mapeados. Como que cambia su expresión nomás, de cómo avanzar en la memoria. Pero hay un asunto ya que es problemático para las CPUs, ¿ya? Y les digo al tiro que el que va a funcionar más rápido, este es el óptimo, ¿ya? Lo vamos a poner acá.
más eficiente. Chuta. Este es el más eficiente. ¿Ya? Este es el menos eficiente. Y esto es súper importante que lo tengan claro, chicos. Y lo voy a poner en CPU porque después tengo que contarles una cosa ahí. Que el primero funciona más eficiente y el segundo menos eficiente por una cosa que yo les enseño en arquitectura de computadores, que es el compartir o no compartir la línea de caché. ¿Ya? Eso es algo que entra en juego acá. Entonces, es algo que se ocupa en la práctica, que se considera. Entonces, recuerden que la línea de caché es una línea que cubre varios bytes. Por ejemplo, hoy en día pueden haber cachés de 64 bytes. ¿Ok? Y recuerden que, por ejemplo, si estos fueran enteros, cada uno es de 4 bytes. ¿Ya? Entonces pueden tener fácilmente 16 valores. Entonces esto podría ser una línea de caché, eso de ahí. ¿Y qué pasa? Que en una línea de caché, ¿qué pasa si un thread entra aquí, por ejemplo, y tiene que hacer +1? ¿Ya? El valor que esté ahí lo tiene que aumentar en 1. Y resulta que este otro también tiene que hacerle +1 acá, y luego tienen que ir avanzando en sus propios segmentos independientes. ¿Qué va a pasar con la línea de caché? Por cada escritura que se haga. Recuerden que cada uno de estos threads, ¿ya? Entonces esta línea de caché, vamos a ir acá a la máquina. ¿Ya? Entonces aquí hay un core 1, aquí hay un core 2, y esta la vamos a llamar L nomás. ¿Ya? No, mejor llamémosla en línea, porque línea 1. ¿Ya? Entonces acá nosotros sabemos que aquí debajo está pegada una caché. Vamos a dejarlo arriba mejor. Ahí. Hay pegadas cachés aquí. Entonces ahí. Y esa podemos llamarla L1. Llamémosla L1 nomás. Esa es una caché. Y ahí está como la relación de que hay un thread. Además del mapeo del thread a los datos, el thread está mapeado a un core. ¿Ya? Porque el thread es algo abstracto. Es una lógica, ¿no? Es algo lógico. Y resulta que esa línea de caché, que la vamos a pintar de naranjo, pasa a ser copiada a la caché del procesador. Ahí lo voy a dejar. Ya sabemos que esa es la línea. Ahí. Y pasa a ser copiada allá también. Ahí. Entonces, lo que ocurre es que cuando un thread hace un cambio y resulta que los datos que van a trabajar, si bien son independientes en la lógica del problema, están muy cerca para la línea de caché. Entonces, cada vez que uno cambia un dato, se forma una invalidación de caché para el otro, una alerta que dice, tu caché está desactualizada porque se le hizo un cambio. Y entonces se tiene que mandar la línea de caché al otro core, y cuando esta es un cambio, le tiene que mandar la línea de caché al otro core. Y así, se vuelve loco, actualizando. Y de forma totalmente innecesaria. Entonces ese fenómeno que cuando la línea de caché se actualiza sin realmente ser necesario que se actualice, se llama false sharing. Y ese yo se los enseño en arquitectura de computadores, ese fenómeno. Por lo tanto, todo esto no ocurre acá, porque acá todos los datos están para la primera CPU. Entonces, ¿qué pasaría? Que todos los cambios de caché están para sí mismos y no tiene que ir a actualizar otras cachés de los otros core. Esa es la explicación. Y en OpenMP ustedes podrían tratar quizás a veces se puede replicar este fenómeno con schedule. Esto es como el schedule de cómo se va a particionar el arreglo, ¿ya? Pensando en eso. Por defecto se particiona como el de arriba, pero nosotros podríamos forzar que se particione como el de abajo, poniéndole que va a ser estático y poniéndole que va a ser un segmentos de un valor. Entonces eso significa que un valor y después pasa al otro thread, pero el otro thread y va a pasarlo abajo, que es como rotativo. Y si lo dejamos así,
posiblemente observemos la degradación de rendimiento. A ver, tenemos para... A ver, pongámosle un 0 más. A ver. Esperemos que pase, po. Estas cosas, a ver, tenemos que... Aquí combinamos todo. Ahí está. Bueno, ¿se dieron cuenta? No mejoró nada el rendimiento. ¿Ya? El segmento era muy pequeñito y provocaba ese problema. Y después yo le puedo poner 6 procesadores y quizás no va a mejorar mucho o quizás empeore. Empeoró, de hecho. Entonces, ahora si el segmento se lo cambiamos a 16 valores, pensando que la línea caché podría ser de 64 bytes, veamos cómo andamos, a ver, con 2. No, todavía anda mal. ¿Ya? Yo no sé cuánto es la línea caché, pero pongámosle 256, a ver, harto, para estar seguro. Bueno, está bajando, ¿se dan cuenta? Comienza a bajar. Le pongo 1024. Debería bajar más. 1.6, ¿ya? Y bueno, y si le doy 1024 por, no sé, por 16, algo bien grande, posiblemente quizá empecemos a acercarnos al rendimiento del... Sí, ahí nos acercamos al rendimiento que nos estamos acercando a esto, a lo de arriba. Entonces, se dieron cuenta, chicos, que eso es súper importante que lo tengan claro. Esta cosa, ahí. Así que si le tomo una foto sería bueno. Ahí, a ver, yo igual le voy a tomar una. Ahí. Se las voy a compartir acá. Y bueno, ¿por qué le puse? Ya, y ahora sí termino, chicos. Yo sé que estoy súper pasado. Lo importante es que esto es para CPU. Y lo curioso es que para GPU es todo lo contrario. ¿Ok? Para GPU ustedes quieren esto y no esto. ¿Ok? Y eso lo podemos comentar quizás en algún otro momento, pero la GPU tiene otra arquitectura distinta, donde son muchos threads, y esos threads, como son tantos, la diseñaron para que los threads estén ojalá pegaditos, así, todos pegaditos en el mapeo, porque funcionan mejor, porque los threads como que son como oleadas, trabajan como en un mecanismo de oleadas. Entonces, si están juntitos, van como en una oleada a buscar los datos, y es como que costara sería como el costo de que uno fuera a acceder a los datos. Es más o menos así la lógica. Ya, pero eso va a quedar para otro momento. Entonces, chicos, terminamos la clase de hoy y alcanzamos a revisar OpenMP de manera bien breve, pero vimos cosas importantes, cosas muy importantes, como lo último que revisamos. Entonces, a ver. Entonces, chicos, yo voy a revisar Accelerate y les aviso. Sí, les comparto el código, ¿vale? Yo voy a revisar el Accelerate y me gustaría hacer una clase bonus, así como el lunes o el martes. Les voy a avisar el domingo con anticipación, como para revisar eso. Que igual yo tengo harta curiosidad de ver cómo va a andar Accelerate con la GPU y cómo va a ser el rendimiento que saquemos. Y si tienen dudas con respecto a la tarea, recuerden que si me encuentran por Slack, incluso me pueden hacer una videollamada si quieren hacerme consulta, mostrarme su código, dónde está cayendo el código, qué no les resulta. Yo tengo la disponibilidad para ayudarlos en eso. Así que eso sería, chicos, ¿vale?
Y ahora me desocupé de algunas cosas que tenían que entregar ayer, así que les voy a revisar sus notas y se las voy a subir sin falta. Hoy día en la noche yo creo que subo algunas y quizás mañana subo otras. A ver, sí, porque tengo que poner la prueba y la tarea del automata celular. Ya chicos, eso sería. Nos vemos entonces. Chao. Chao. Chao, chao, que estén bien.